Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Les doy la bienvenida a este tiempo devocional que compartimos todos los lunes y continuando con el tema del libro de Romanos, vamos a continuar en el capítulo 5 con el tema Adán y Cristo. Pero antes les invito a inclinar sus rostros y vamos a iniciar con una oración. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque nos das este tiempo, Dios, de poder compartir de tu palabra. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, Dios, de muchas maneras, a muchos niveles. Tú, Dios, siempre muestras tu fidelidad con nosotros y te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has dejado tu preciosa palabra para poder compartirla, aprender, Señor, también que sea una guía para nuestras vidas, para nuestro caminar cristiano y también para poder compartirlo, Señor, con aquellos que no te conocen. Te pedimos por la vida de nuestros hermanos que están pasando circunstancias difíciles, Dios, para que puedas obrar en ellos y puedan ver, Dios, tu presencia, puedan continuar y afirmar sus pasos, Dios, su confianza, su fe en ti, y todos juntos podamos, Dios, seguir adelante. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a entonar un himno titulado Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria,
pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Mi hermano, como menciona la letra de este himno, ¿no?, acerca de la victoria que tenemos en Cristo, está muy relacionado al tema que vamos a ver en esta mañana. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a dar lectura a este pasaje titulado Adán y Cristo, desde el versículo 12 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La palabra del Señor dice de esta manera. Vamos a orar para pedir el entendimiento en el estudio de este pasaje.
Señor, nos acercamos una vez más a tu presencia para solicitar, Dios, la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para poder, Dios, comprender este pasaje conforme a la voluntad, conforme al propósito que ha sido Dios escrito, que ha sido Dios dejado y revelado para que nosotros en este tiempo podamos aprender, Dios, un poco más acerca de ti y podamos, Señor, comprender cómo es esta gracia, el don que nos has dado mediante la muerte de tu Hijo Jesucristo. Dios, te damos gracias porque nos das de este tiempo, Dios, hasta ahora para poder seguir creciendo y rogamos que estas enseñanzas queden, Dios, en nuestros corazones, nuestras mentes, siempre meditemos en ellas para poder, Dios, ponerlas en práctica y considerarlas cuando tomemos cualquier decisión. Dios. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, como habíamos estado viendo en los devocionales anteriores, todo el tema relacionado a la justificación. Y en el devocional anterior vimos los resultados de la justificación. Aquí empezamos el versículo hablando, ¿no?, de lo que había sucedido antes en el inicio de los tiempos, ¿no?, con Adán. Vamos al versículo 12, donde inicia este pasaje. En el versículo 12 se inicia diciendo, por tanto, es decir, que nosotros sabemos que el pecado entró en el mundo por un hombre, que es en este caso Adán, ¿no?, el primer personaje que se va a tratar en este pasaje, Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí habla en relación también a lo que habíamos visto antes en el capítulo 2, en el capítulo 1, acerca de la culpabilidad del hombre, cómo todos se descarriaron y por sus mentes, ¿no?, que no decidieron tomar en cuenta a Dios, fueron reprobados y fueron entregados, ¿no?, a la inmundicia. Aquí se detallaba en el capítulo 1, cuando hablamos de la culpabilidad del hombre, todas las acciones y todas las faltas que cometieron los hombres, ¿no?, y por lo cual también eran dignos de muerte, ¿no?, por lo cual habían también transgredido la ley de Dios. Así que, bueno, pues hasta por ese punto queda claro, ¿no?, que todos los hombres eran pecadores debido a que el pecado entró por medio de la desobediencia de Adán, como menciona este versículo. Continuando, el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, ¿no?, como también ya hemos visto, que el propósito de la ley era el conocimiento del pecado. Aquí se hace mención a este punto. Si decimos que la ley se introdujo para conocimiento del pecado antes de la ley, entonces se podría suponer que no existía, pero el versículo 13 dice que había pecado en el mundo, aunque no haya sido inculpado alguien de eso, ¿no? Alguien no había sido inculpado directamente de pecado, pero existía, como bien mencionó el versículo anterior y los capítulos anteriores. Dice el versículo 14, dando un mayor panorama de este tema de la muerte, pero no de la definición de pecado. Dice lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Quiere decir, desde el inicio del pecado hasta que se dio la ley, ¿no? Desde Adán hasta Moisés, dice. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, se representa a un solo hombre que como la caída de la humanidad, ¿no? Y es figura del que había de venir porque él era el primero entre los hermanos, Cristo, ¿no?, que había de resucitar y de entregarnos
la vida eterna, ¿no? Esa esperanza y la salvación. Por eso dice que Adán es la figura del que había de venir, ¿no? Uno por el medio del cual íbamos a recibir la herencia de la salvación. El versículo 15 dice, pero el don, quiere decir el don de la salvación, ¿no? Dice, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, ¿no?, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí es un versículo bastante interesante, el 15, porque menciona cómo el actuar de Adán trajo consecuencias, pero no a la misma magnitud de que trajo los resultados, el sacrificio de Jesucristo. Yendo por partes, nos aclara el versículo 15 que no son iguales, ¿no? Que el don no fue como la transgresión. La muerte de Jesucristo no se compara o no equivale directamente a la transgresión de Adán. ¿Por qué? Dice aquí, continuando la lectura, dice que si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, perdón, quiere decir que por medio de Adán, su descendencia, ¿no?, fue arrastrando esa naturaleza pecaminosa. Cuando Adán pecó, ya su naturaleza, ¿no?, por medio de la transgresión, dice, fue muriendo, ¿no? O sea, murieron los muchos, dice este versículo, ¿no?, haciendo alusión a que todas las personas que nacieron ya después de Adán también nacieron con la muerte, ¿no?, dentro de sí, esta inclinación a hacer lo malo. Pero fue gradual, ¿no? No fue, por decir que Adán tuviera en su momento muchos contemporáneos y que si Adán pecara, ese pecado alcanzaba instantáneamente a los de su misma generación. No fue de esa magnitud, sino que fue algo gradual, ¿no?, en lo cual Adán tuvo sus hijos y sus hijos nietos y así sucesivamente, por los cuales de esa manera se introdujo la muerte, ¿no?, a través de la humanidad. Pero si lo comparamos con la acción de Jesucristo, aquí dice que la gracia y el don de Dios mediante Jesucristo abundaron mucho más, ¿no?, para los muchos. Es decir, que si vemos lo que hizo Jesús y el sacrificio de morir y el regalo de la salvación, fue a una magnitud que pudo alcanzar a todas las personas en el mundo en ese mismo instante, la historia pasada, en la historia futura, y por eso es que dice abundaron mucho más, quiere decir que existió mucha más gracia y el don de Dios, porque el sacrificio de Jesucristo no fue algo gradual, ¿no?, que Jesucristo se sacrificó y salvó a unos cuantos y esos unos cuantos fueron salvando poco a poco a los demás, así como sucedió en Adán, que fueron muriendo progresivamente, ¿no?, toda su descendencia. Aquí dice que abundaron mucho más, quiere decir que la magnitud, ¿no?, la escala de la gracia y el don de Dios mediante Jesucristo fue mucho más, porque la definición de abundar es que existe, ¿no?, algo, de que se sale de la medida, ¿no? Abunda, quiere decir, ¿no?, mucho más la gracia y el don de Dios. Y aquí encontramos la primera diferencia. Claro, que esa vendría a ser la segunda, ¿no?, porque la primera diferencia es que por medio de Adán entró la muerte y por medio de Jesús llegó la gracia y el don de Dios. La segunda diferencia sería la magnitud, la escala en la cual entraron cada uno, ¿no?, la muerte por medio de Adán de manera progresiva por su descendencia, pero
por medio de Jesucristo fue de una escala global, ¿no? Y atemporal, ¿no? Fuera del tiempo, tanto los que murieron en Cristo antes, ¿no? del tiempo y después del tiempo del sacrificio, ¿no? Continuando, en el 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Otra vez recalca eso, no es igual. Porque aquí hay una tercera diferencia. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Se relaciona directamente con el versículo anterior. Si vemos que por el pecado de uno solo, aquí en este versículo dice que vino el juicio, pero este juicio igual vino siendo para cada uno de los descendientes de Adán, ¿no? Vino el juicio para Adán, para sus hijos, para sus nietos. Pero, a diferencia con Jesucristo, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Quiere decir que ya existía una cantidad en ese momento del sacrificio de Jesús incontable, ¿no? Una cantidad de transgresiones incontable porque la humanidad en sí ya estaba, ¿cómo se podría decir? Poblando ya prácticamente toda la tierra, ¿no? Y en ese momento en que Jesucristo vino a sacrificarse por los pecados de la humanidad, ya existía una gran cantidad de transgresiones, pero a todas esas y a las que vinieran después ya vino la justificación. Aquí hay otra diferencia, ¿no? Por causa del pecado vino el juicio y por la causa de del sacrificio del don de Jesús, de la gracia, vino la justificación, pero a una escala global y total. El versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y aquí hay una diferencia acerca del dominio. Aquí habla de autoridad, no solamente los que habían sido descendientes de Adán tuvieron esa naturaleza, ¿no? Pecaminosa, sino que estaban gobernados por la muerte, dice aquí, ¿no? Mucho más, dice, reinarán en vida por uno solo, ¿no? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, ¿no? Porque recordando que cuando Jesús murió, también Él ya libró, ¿no? Como se menciona en Hebreos, si mal no recuerdo, que Él ya quitó, ¿no? Esa autoridad a la muerte, porque Él resucitó, y al resucitar ya proveyó de esperanza, ¿no? Aquellos que estaban sujetos al pecado por temor a la muerte. Así que aquí vemos una consecuencia, ¿no? De que ya la abundancia y la gracia de Dios, la abundancia de la gracia y el don de la justicia nos brinda, ¿no? Esa confianza de reinar, ¿no? En vida, como se menciona este versículo. El 18 dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí también continúa afirmando ese hecho de que existe esta analogía, ¿no? Entre Adán y Jesús. Como ya hemos visto antes, la transgresión de uno causó todo el juicio, la muerte y la condenación de los hombres, más la justicia de Jesucristo, vino la justificación a todos los que creen en Él, ¿no? Los que le reciben como Señor Salvador. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque
porque si Adán, ¿no?, que fue desobediente, aquí se menciona, y fueron constituidos su descendencia como pecadores, claro, nosotros sabemos que Jesucristo, para poder llegar a hacer el sacrificio perfecto y justo delante de Dios, tenía que vivir cumpliendo todos los mandamientos de Dios, ¿no? Tenía que ser obediente para poder llegar a hacer ese sacrificio puro, ¿no?, sin mancha, y de esa manera justificar a todos los que crean en él. Versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y este es un versículo más conocido, ¿no? Porque se hace relación con la ley, con la palabra de Dios. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, ya como definición de pecado, porque en el versículo 13 decía que ya existía el pecado en el mundo, pero no era definido como tal porque no había ley. Desde Adán hasta Moisés había muerte, había pecado, pero no había una ley que al transgredirla se definiera como pecado, ¿no? Aquí dice que la ley fue introducida para que el pecado abundase, quiere decir que ya las personas, al conocer los mandamientos de Dios, sabían cuando lo estaban transgrediendo, ¿no? Y eran conscientes de que existía una regla que ellos no podían cumplir y su naturaleza humana los llevaba a transgredir esa ley. Así que ya toda la mayoría de personas, ¿no?, que conocían esa ley ya sabían que eran pecadores. Y aquí dice la segunda parte que más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Haciendo un énfasis, como también lo habíamos visto en el versículo en el versículo anterior, que dice sobreabundó la gracia, ¿no? Cuando dice el versículo 15, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿no? Como les mencionaba, de que sobreabundó la gracia en contraposición al pecado que ya existía, cuando ya el pecado se fue concientizando, por decirlo así, en la vida de muchas personas. Entonces llegó ese medio por el cual podían alcanzar la justificación. Sobreabundó la gracia. Y yo entiendo esta palabra de sobreabundar, que fue mucho más de lo que ellos pensaban que necesitaban. A ver, si lo pongo en otras palabras, como nosotros en la actualidad, ¿no?, tenemos una idea de lo que necesitamos de Dios, pero el Señor sabe que necesitamos muchas más cosas que a veces nosotros mismos no sabemos, ¿no? El Señor sabe, e inclusive las necesidades que tenemos nosotros sin que las pidamos, a veces nosotros mismos no conocemos lo que necesitamos. En este versículo entiendo que había algunas personas que conocían que necesitaban ser salvas. Habían algunas personas que estaban esperando la redención, ¿no?, la manifestación de este Salvador, pero no eran todas, ¿no? No todas las personas en el mundo estaban conscientes o esperaban esta venida del Señor para que sean salvos. Por eso es que entiendo que el pecado abundó dentro de la definición y dentro de los que conocían la ley, pero sobreabundó la gracia porque no solamente Jesucristo vino a salvar a los que habían transgredido la ley, sino vino a salvar a todas las demás personas que no estaban conscientes de la ley, ¿no? Sí, vino por los judíos, pero también vino por los gentiles. Y así es como entiendo esta parte, ¿no?, de este versículo, cuando dice que el pecado abundó. El pecado entendemos que está relacionado a la definición o a la existencia de una ley, pero ¿qué hay de las otras personas que no tenían ley? También estaban bajo muerte, ¿no? Estaban en pecado.
Por eso es que sin que ellos lo supieran, estaban en pecado. Y Jesús vino por ambos, por los que estaban conscientes, gracias a la ley, de su pecado, y los que no estaban conscientes del pecado, ¿no? Porque no tenían ley. Sobreabundó la gracia, porque no solo vino a los que estaban necesitados, sino a los que no sabían que necesitaban de la salvación, de la gracia de Dios. Sobreabundó de esa manera, ¿no? Jesucristo fue de un alcance mundial, ¿no? A toda la raza humana. Y cerramos el versículo 21 diciendo: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Cerramos una vez más en este versículo, nos presenta ambas partes, ¿no? Lo que sucedió con Adán y lo que sucedió con Cristo. Así como el pecado reinó para muerte, quiere decir que se enseñoreó, ¿no?, de todas las personas después de Adán, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Aquí vemos que Cristo nos proveyó mediante el cumplir, ¿no? Es el sacrificio puro, sin mancha, cumplió la justicia de Dios. Y por eso dice aquí también la gracia de Dios mediante la justicia que fue satisfecha con el sacrificio de Dios. Dice que reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que vemos aquí dos momentos, dos tiempos, ¿no? Desde Adán hasta la venida de Cristo y de Cristo en adelante hasta el fin, ¿no?, del tiempo. El reino de la muerte por el pecado de Adán y el reino de la gracia de Dios una vez que Jesucristo fue sacrificado. Y bueno, espero que podamos meditar en esto y que siempre tengamos presente, ¿no?, que la gracia y el don de Dios que vino mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo fue mucho más de lo que en ese tiempo se necesitaba. Fue mucho más de la muerte que entró por Adán. La salvación fue mucho más grande, ¿no? Sobreabundó la salvación de Jesucristo, porque no solamente alcanzó a los que tenían conocimiento de la ley, sino a los que no tenían conocimiento de la ley, ¿no? Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, ¿no? Y bueno, en eso tenemos que tenerlo presente para que en otro momento, cuando tengamos la oportunidad de compartir la palabra, recordemos ello, ¿no? Recordemos que las personas en sí a veces no conocen lo que necesitan, pero el Señor sabe, ¿no? Y el Señor sabe cómo obrar por medio de nuestras vidas para alcanzar a aquellos que están de repente sin conocer que existe esta salvación, ¿no?, que existe este regalo de parte de Dios, la gracia del Señor que sobreabunda, no solamente para aquellos que lo buscan, sino para aquellos que necesitan ser alcanzados también. Y bueno, les invito a cerrar sus ojos para terminar este tiempo devocional con una oración. Dios, nos acercamos delante de tu presencia una vez más para darte gracias por el tiempo y también el medio que nos brindas de unirnos por medio de este devocional virtual, Dios, y poder también leer de tu palabra, también meditar y sobre todo, Dios, que en este mensaje que tú nos dejas, que siempre tú tienes un propósito para nuestras vidas, Dios. Cada palabra, cada versículo, Dios, cada libro de la Biblia, sabemos que fue inspirado por ti y tiene, Dios, un propósito para cada una de nuestras vidas. Así que te agradecemos por habernos revelado esta palabra, por explicarnos, Dios, para nuestro entendimiento humano, Dios, lo que necesitamos saber. Gracias te damos también porque
Tú has sido fiel y continúas, Dios, mostrando tu gloria y tu poder y autoridad sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a siempre tenerte presente como nuestro Salvador, nuestro Señor, Dios, que siempre eres tú quien guía nuestros pasos, que cada decisión que tomemos, Señor, siempre te tengamos presente a ti y la sometamos a tu voluntad, Dios. Te pido también por esta situación que estamos pasando como nación, Dios, el tema de la salud, para que pueda Dios tú dar sabiduría a las autoridades y puedan tomar las mejores decisiones, Señor, para el pueblo peruano. Te pido por cada uno de mis hermanos también de la iglesia, para que tú los ayudes y puedas fortalecer, Dios, su comunión contigo y que podamos pronto reunirnos una vez más en tu casa, Dios, y animarnos unos a otros, ¿no? Como a ti te agrada. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, una vez más les doy gracias por unirnos, ¿no? Mediante este medio digital y espero poder verlos la próxima semana continuando con este estudio del libro de Romanos. Hasta luego, hermanos, que Dios les bendiga.